Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una conferencia más por parte de la empresa Pervios México. El día de hoy tenemos invitado al doctor Vicente Hernández Piña para que nos brinde la plática de la importancia de una técnica correcta en el revelado de huellas latentes. El doctor Vicente Hernández Piña es doctor en ciencias forenses, maestro en criminología y ciencias forenses, licenciado en Derecho, presidente del Instituto Internacional de Expertos en Ciencias Forenses, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, operador del sistema Metamorfo AFIS, capacitador en materia de actualización en tecnología forense, lofoscopía, dactiloscopía, en revelado de huellas latentes, en NARC-2, Sistema Progresivo de Identificación de Drogas. Está certificado por Search Fingerprint Laboratorio, Law Enforcement Training Center en Carolina del Norte, Estados Unidos. Es miembro activo de la IAI, Asociación Internacional de Identificación, de la División Florida, de la Sociedad de Canadienses de Identificación. Ha participado en el panel de expertos para el proyecto de la especialidad de antropología forense en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Está certificado en competencias laborales en el estándar de competencia por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en preservación del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito. Es miembro activo del Colegio Internacional Forense, CIF, de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses. Dentro de los estudios de especialización en la aplicación de tecnología moderna para la investigación del crimen, tiene impartidos por especialistas de West Palm Beach Police Department, Florida, Kansas Bureau of Investigation, Federal Bureau of Investigation, FBI, United States Army Criminal Investigative Laboratory, Stockholm Police Crime Lab, Stockholm Suite. Ha impartido capacitación en varias procuradurías y fiscalías de los estados de la República Mexicana, en la Secretaría de Defensa Nacional, en institutos de formación profesional y diversas universidades, y es miembro importante de la empresa Pervios México. Sean todos bienvenidos por parte de México y otros países. Doctor, le cedo el uso de la palabra para que dé inicio con su ponencia. ¿Sí me escuchan? Hola, sí me escuchan, yo creo. Buenas tardes Sí, a ya se todos. escucha, doctor. Exacto, sí, estaba deshabilitado, perdón. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en esta plática. Buenas tardes a todos. Me da un gusto que me hayan invitado a esta plática de una técnica adecuada o la importancia de una técnica adecuada en el correcto revelado de huellas latentes. Y uno de los objetivos de esta plática es, sí es cierto, darles a conocer a ustedes por qué es importante realizar una técnica adecuada en el revelado de huellas latentes, pero sobre todo una importante motivación que me dio esto es porque a través del tiempo y a través de las investigaciones, pues me he dado cuenta que en muchas ocasiones no se obtienen los resultados que se pretenden, sobre todo para la investigación, a la hora de poder utilizar una técnica adecuada en el correcto revelado de huellas latentes. ¿Qué significa esto que no se obtienen los resultados? Les voy a comentar algo que pasa, por ejemplo, en México, en la mayor parte de los estados de la República Mexicana.
A partir de la reforma penal del 2008 que se implementó el sistema penal acusatorio, ha habido ciertas actividades que se han dejado de hacer por limitantes de acuerdo a ciertas circunstancias que, bueno, no está a nuestro alcance de resolver en este momento, pero sí es importante comentarlas porque yo creo que en la parte lofoscópica, de acuerdo a las estadísticas y los resultados, se ha dejado de tener resultados, no porque el sistema penal acusatorio esté mal, sino porque y antes del sistema penal acusatorio yo veía que se obtenían mejores resultados. Yo considero que esto se ha perdido en la parte, les reitero, lofoscópica, porque se han dejado de hacer actividades muy importantes para la investigación criminal o la investigación del hecho delictivo. Esto en función del comentario se los hago en función porque, bueno, hoy en día, quien tiene la facultad o la obligación o el deber de realizar la tarea para la localización, búsqueda, levantamiento, revelado de huellas, documentación fotográfica de indicios lofoscópicos, pues no solo es el experto en lofoscopía o dactiloscopía, sino también en algún momento se crearon protocolos en la Ciudad de México o a nivel nacional también de actividades que tenía que realizar una figura que se conoce como primer respondiente. Pero además el primer respondiente, hay otra figura que es el policía con capacidades especiales para procesar el lugar de intervención, lo que en algunos lugares se conoce como la policía científica. Pero además hay otra figura que también podría hacer esta tarea o que debería de hacerla, porque yo ahorita les voy a platicar lo siguiente, que las dejan de hacer por muchas circunstancias, que puede ser perito en criminalística de campo, pero no es que sea el perito en criminalística de campo, sino el experto en criminalística, porque ayer escuchaba una conferencia, bueno, pues que no existe la criminalística como especialidad de campo. Recordemos que dentro de la criminalística, pues se dividió en dos, criminalística de campo y de laboratorio. Y entonces el perito en criminalística de campo, la actividad fundamental era pues ir a localizar indicios de carácter biológico o no biológico, no especificaba qué tipo de indicios o evidencias podía localizar, sino bueno, es una de sus tareas dentro de otras más. Y por supuesto, pues el experto en dactiloscopía. Y hace hasta poco tiempo, pues ahora el experto en lofoscopía. Este experto en lofoscopía, bueno, pues también puede hacer esta actividad. Entonces tenemos varias figuras que pueden realizar esta tarea, pero lo importante también es por qué no se obtienen los resultados que se pretende que tengan las instituciones con estas figuras. Y aquí tenemos que retomar algo. Esto es un tema muy importante, muy profundo, que a mí me fascina abordarlo, sobre todo en la parte, no de cuestiones administrativas o política criminal, sino las cuestiones técnicas y científicas de realizar esta tarea a la perfección. Les contaba lo siguiente, entonces, porque existen estas figuras que pueden hacer esta tarea, pero hay ocasiones que no tienen esa capacidad, ese entrenamiento, actualización o equipamiento para hacer dichas tareas. Entonces, obviamente, pues no las hacen, probablemente porque no es que no quieran hacerlas, probablemente es porque ni siquiera tienen una brocha para revelar una huella, un levantador, una cinta de diurex o un reactivo para hacer esas tareas. O simple y sencillamente, lo que es algo muy real, estoy hablando en el caso específico de la Ciudad de México, en muchos estados de la República, en la República Mexicana, que aún veo que tienen el temor de realizar esta tarea porque ese temor es que pueden ir a una audiencia de juicio oral y cuando se van a una audiencia de juicio oral es donde más temen porque pues obviamente no están entrenados probablemente para este tipo de actividades y pueden hacer una serie de cuestionamientos que los pusiera en evidencia de por qué aplicaron un reactivo o una técnica adecuada o digo, perdón, equivocada y no aplicaron otra, que podría ser la correcta. Entonces, esta parte también es muy importante porque lo que yo les comentaba en otras pláticas, hoy en día, bueno, pues sabemos que todo este tipo de dinámica que se da ahora por la capacitación en línea, pues es más internacional que en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a lo mejor
hoy estoy dando una plática o están ustedes dando una plática, una conferencia, un curso en línea, pero pues ya nos pueden escuchar de todas partes del mundo. Entonces, pues hay opiniones también diversas y sobre todo, pues lo que se aporta de otros países y las experiencias de otros países. Y es mucho mejor a que tengamos cerrado un grupo en donde, bueno, pues si organizamos un curso aquí en la Ciudad de México, pues probablemente no vengan de Colombia, no vengan de Tabasco, no vengan de Guerrero, de Guatemala o de Perú o de otros países. Entonces, yo creo que esto es formidable. Pero regresando al tema, y les comento esto también porque yo les decía que hay que contar con 2 enfoques o 2 ópticas o quizás hasta 3 enfoques, que son bien importantes antes de comenzar estas pláticas. ¿Por qué? Porque tenemos el enfoque del estudiante, o sea, el deber ser, lo que nos dice la bibliografía, la parte teórica, lo que está en los libros, en los manuales. La otra parte también, que bueno, es complemento, pues es el perito particular y a mí me llamaba mucho la atención del perito particular, el que hace trabajos de manera particular, que no pertenece a ninguna institución y que en cierta manera está limitado a equipamiento. Probablemente hay muchos compañeros peritos que invierten para su equipamiento para hacer unos trabajos de calidad y excelencia. Y hay otros que no, bueno, hay circunstancias diferentes. Y la otra óptica es también que, bueno, pues el perito oficial, el perito que pertenece a una institución en donde probablemente tenga cámaras para procesar indicios para aplicar nidrina, yodo, DFO, fuentes de luz forense, fuentes de luz alterna, equipamiento especializado para hacer revelado de huellas, donde tenga que generar calor, controlar la humedad y todas estas situaciones que es muy difícil que en muchas escuelas se tengan, laboratorios yo no dudo que haya, hay muchas escuelas que los tienen, también hay muchas que no las tienen, y el particular que tenga un laboratorio forense privado son muy pocos, creo. Entonces, yo creo que ahí sí queda en desventaja en esa situación de poder aplicar una técnica sofisticada, porque pues hay equipamientos, ustedes lo saben, que son muy costosos. Entonces, esa parte es muy importante porque puede ser que se limite en ese sentido. Y estos enfoques son muy importantes. El otro enfoque que tendría que sumar, o la óptica, es el del abogado, aunque tendría que sumar otros dos, que es el del fiscal, porque bueno, pues son temas muy técnicos científicos. Ustedes han visto que en un desahogo de prueba pericial, cuando se hace un informe de búsqueda y revelado de huellas latentes, pues en ocasiones ni siquiera el fiscal o el abogado de la defensa conoce algo como la rodamina 6G, ¿no? Que ¿y eso qué significa o qué es o cuándo se aplica o cómo la aplicó o por qué la aplicó? Entonces, bueno, sí, todos nos tenemos que preparar, el estudiante, los peritos particulares, los oficiales, el fiscal, los abogados de la defensa, el asesor jurídico, los consultores técnicos. Todos nos tenemos que preparar para dominar estos temas que son muy específicos, de mucho estudio y muy técnicos científicos. Entonces, miren, realmente para que yo pueda aplicar una técnica correcta de revelado de huellas, tengo que conocer la base o lo que es fundamental de esas técnicas que existen durante muchos años. Yo ayer publicaba, por ejemplo, en el Facebook, aprovechando, bueno, pues que va a haber un curso teórico, y aquí sí les hago el hincapié, un curso teórico de revelado de huellas, no un curso práctico, porque pues, es imposible que yo dé una práctica en internet diciéndoles cómo aplicar un reactivo. Para mí no me parece, les diría cómo podría ser, pero no práctico. Y les publicaba que, por ejemplo, el yodo tiene más para revelar huellas latentes, tienes más de 100 años que se aplica. Y hoy en día, pues obviamente por los estudiantes que acaban de ingresar a una carrera y les hacemos una práctica con vaporización de yodo, pues se van a dar cuenta y van a decir, bueno, pues eso dónde existía, es algo como novedoso, cuando realmente la ficha técnica de la aplicación de los vapores de yodo es de 150 años de uso. Imagínense, hace 150 años, 100 años se utilizaban los vapores de yodo para revelar huellas. Entonces, 100 años aproximadamente, pues es un tiempo muy prolongado en donde para algunos es novedoso. Pero ¿por qué será novedoso? Pues precisamente por la falta de conocimiento, de documentarse en la doctrina de revelado de huellas y saber que ese reactivo se utiliza desde hace muchos años.
Les voy a hacer un breve recorrido de cuáles son las técnicas y métodos que se utilizan para revelar huellas latentes. Históricamente ha habido dos procedimientos para revelar huellas, uno que se conoce como el procedimiento físico y otro como el procedimiento químico. Y a esto yo me refería con que, bueno, pues ahora quién lo va a aplicar, ¿no? El policía primer respondiente, el policía con capacidades especiales para procesar, la policía científica, el perito en criminalística de campo, el policía, este, eh, obviamente el dactiloscopista o el loposcopista, o el experto en dactilotecnia, como lo manejan en Argentina, ya quisieron también sumar ese término aquí en México. Esos dos procedimientos para revelar huellas son la base fundamental para que ustedes puedan seguir y determinar si su técnica de aplicación en el proceso de revelado de huellas es correcto. Pero hay algo muy sencillo también que un poquito más adelante se lo voy a comentar y ustedes de ahí pueden partir para si están acertando con la aplicación de reactivos. No voy a mostrar ningún tipo de reactivo, ni voy a mostrarles ninguna fotografía ni práctica. Solo en esta ocasión les voy a comentar lo que les puedo comentar un poquito más básico para que después podamos ir en otra ocasión un poquito más avanzado. El proceso físico se utiliza para revelar huellas con polvos. En el mercado, cualquier empresa que se dedique a desarrollar polvos para revelado de huellas, solo va a haber tres tipos de polvos o de reactivos para revelado de huellas. Los reactivos que se conocen como óxidos, los metálicos y los magnéticos. Esos tres tipos de reactivos son en el mercado los que existen como polvos para revelar huellas y se conoce como el proceso físico para el revelado de huellas. Dentro de los polvos óxidos, bueno, pues les puedo mencionar que para su aplicación, pues existen diferentes tipos de brochas, pues de brochas de marabú, de fibra de vidrio, de fibra de carbono, y hay hasta quien utiliza brochas de las que se le denominaron de pelo de camello. Y esos reactivos, existe una gran cantidad de colores. O sea, hay colores bicromáticos, hay colores fluorescentes y está el tradicional blanco y negro. De manera general les comento. Y el otro reactivo que se conoce también dentro de este rubro del proceso físico son los reactivos que se denominan metálicos, que también se utilizan con este tipo o se aplican con este tipo de brochas con los que les acabo de mencionar. ¿Qué colores tienen estos reactivos? Pues aquí nada más va a haber tres colores, que es el oro, el cobre y el plata. Esos tres colores. Después existen otros colores, otro reactivo que se conoce como magnético. Y en el reactivo magnético, bueno, pues que tiene características ferrosas, que se aplica con una herramienta diferente a las brochas de fibra de vidrio, de carbono, de marabú. Se aplica con una plumita que se denomina aplicador de polvo magnético o pluma para polvo magnético. Y esta plumita hace que, como tiene un imán, hace que se adhiera ese polvo y se pueda pasar sobre la superficie en donde pretendemos revelar una huella latente. Entonces, de estos reactivos magnéticos también existe una variedad de colores. Esos colores que existen, pues igual son bicromáticos, hay de colores fluorescentes, hay blanco y negro, hay plata gris, plata rojo, plata negro, hay uno que se llama fluoromag, hay una gran cantidad de colores que nos permite realizar nuestro trabajo con satisfacción cuando los conocemos, para que ustedes se puedan familiarizar con esos reactivos, pues no hay cómo aplicarlo, ¿no? O sea, la realidad, en la práctica de revelado de huellas, la manera donde nosotros podamos obtener resultados es con la experimentación y la aplicación de esos reactivos, no obviamente en objetos oficiales. Tenemos que experimentar para conocerlos, para saber cuál es su reacción, qué resultados nos dan y después ir a la aplicación directa cuando tengamos un caso ya que trabajar. A este procedimiento se le conoce como proceso físico. Y
Para esa parte de la plática, como es muy específica y muy técnica, sí es necesario que nosotros nos complementemos con más información. Necesitamos saber qué es, a qué se adhieren esos tipos de polvos, porque me preguntaban y me decían, bueno, en ocasiones me decían, pásame un polvo para la madera, pásame un polvo para el cristal, pásame un polvo para la computadora, pásame un polvo para para la botella. Entonces, realmente los reactivos no están hechos para las superficies. La clave es que los reactivos están hechos para lo que segrega el cuerpo cuando hace contacto con la superficie. A eso se adhieren los reactivos, los polvos. Obviamente, me han hecho preguntas cuando doy estas clases o estas pláticas y también es una pregunta bien complicada de responder porque me preguntan, ¿usted cómo sabe qué fue lo que segregó la persona cuando tocó una superficie? De manera doctrinal, sabemos que el sudor está compuesto por una gran cantidad de agua, pero también por diferentes tipos de sustancias. Entonces, aquí la parte es teórica y la otra parte es lo que sucede en la práctica. Les voy a comentar lo siguiente. Teóricamente se dice que el sudor está compuesto por 98.5, dependiendo de la bibliografía, está en ese rango, 99.5% de agua. Y el resto son aminoácidos, sales, minerales, proteínas, iones. Y entonces, de aquí yo cuando les doy la plática nos podemos dar cuenta cómo dividir y cómo saber qué voy a aplicar. Va a ser muy complicado que yo les conteste esto. ¿Por qué? Porque yo no sé qué persona segregó más sustancia cuando hizo contacto. Hay varios factores que influyen para dejar o no dejar huellas. Fácil, les preguntaba, dime dos factores que influyen para que una persona no deje huellas latentes en un lugar. Una muy sencilla, pues que no haya hecho contacto, así de simple. Que haya utilizado guantes, que las hayan borrado. Son tres que dicen, bueno, pues es que es obvio. Por eso no encontramos huellas. En ocasiones vamos con el mejor equipo y y decimos, oiga, no localicé ninguna huella. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues habría que explicar qué factores influyen para no dejar huellas en ese lugar. Y entonces, el resto son aminoácidos, sales, proteínas. Entonces, 98.5%, 99.5% es de agua. Y el resto son aminoácidos, sales, proteínas, minerales, iones, otras sustancias. Pero, ¿qué sucede después? ¿Por qué nosotros cuando aplicamos un reactivo y no localizamos, no se revelan las huellas? Pues ya les dije los factores que influyen para no revelar huellas. La bibliografía mencionaba, bibliografía ya muy antigua, que también a lo mejor en ese momento de su aplicación tenía sentido, más bien de su consulta tenía sentido y por los tiempos, era que la persona que iba a cometer un hecho delictivo se ponía nerviosa y por lo tanto pues agregaba sudor, o sea, sudaba. Y eso era lo que a través de los poros de las crestas, cuando hacía contacto con la superficie, pues dejaba esa sustancia que era más sudor. Pero no en todas las ocasiones sucede esto. Hay ocasiones que nos impregnemos de otra sustancia ajena al sudor o la que segrega el cuerpo y cuando nosotros vayamos a tocar una superficie, es ahí donde dejamos esa sustancia y a eso es a lo que en un momento dado podrían adherirse los reactivos. Entonces, realmente la clave para revelar huellas es que una persona haya tocado ese objeto y haya segregado algo a través o se haya hecho contacto con alguna sustancia y cuando hizo contacto con la superficie, pues ahí lo transmitió. Después yo ya tendría que decidir qué tipo de reactivo puedo utilizar, dependiendo de las superficies. Pero aquí también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque del proceso físico al proceso químico hay un distanciamiento o hay una separación que debemos de considerar y que es muy marcada. Miren, cuando ustedes tomaron, creo que hay estudiantes o cuando alguien da clase o cuando alguien pretende demostrar que, bueno, pues el reactivo magnético es formidable y revela huellas en superficies porosas, pues agarra la pluma del reactivo magnético, le dice al alumno, tócate la frente o la cara y vamos
a saturar nuestra plumita de reactivo y pasamos sobre la superficie y de inmediato aparecen las huellas. Entonces, si nosotros vamos a la bibliografía y le preguntamos, ¿por qué aplicó reactivo magnético en una superficie porosa? Ah, bueno, pues porque en la clase me dijeron que se revelaban las huellas y realmente se revelan. Sí se revelan las huellas, pero hay un factor por el cual se revelan las huellas en ese ejercicio. Se revelan porque las huellas son muy frescas. Se acaba de tomar la cara y dejó, puede ser que en la cara haya traído suciedad, grasa, crema, perfume, loción, aceite para bebé, lo que haya tenido, o simplemente sudor. Y a la hora que tocó, pues no han pasado más de un minuto en que toca y después aplica el reactivo. Y eso hace, por supuesto, que si incluso yo aplico un reactivo magnético, fíjense bien, en papel de estas que se le llaman como para limpiarse las manos en los sanitarios, papel sanita, creo que le llaman. Si yo lo aplico en el papel higiénico, si yo toco papel higiénico, si yo toco un Kleenex, si yo toco un papel periódico, un papel cartón, papel manila, papel china, algo que sea absorbente o poroso, y si hago este ejercicio, seguramente se revelarán las huellas. Estoy seguro que se revelarán las huellas. ¿Pero por qué se revelan las huellas? Porque son muy recientes. ¿Qué sucede en el caso contrario? Y en la práctica, los que son investigadores o que les toca este trabajo, realmente no tenemos controlado el tiempo de cuándo tocó esa persona. Para controlar el tiempo de hace cuánto tiempo hizo contacto el sujeto con ese objeto, va a ser muy complicado que yo pueda saber en qué momento hizo contacto. Entonces, de acuerdo a las fichas técnicas, a las recomendaciones de los reactivos, yo tendría que utilizar una técnica diferente para aplicar un reactivo diferente en un Kleenex, en un papel sanitario, en una toallita de estas para limpiarse las manos. Y es la diferencia. Entonces, han preguntado, por ejemplo, en los audiencias de juicio oral, oiga, ¿por qué usted le aplicó reactivo a una cartulina, un óxido, un metálico, cuando realmente la técnica es equivocada? O sea, tenemos que ir al proceso químico. El proceso físico, en resumen, se dedica a aplicar polvos con este tipo de herramientas que les acabo de comentar. Pero no es para superficies absorbentes o porosas. El proceso físico no se recomienda para superficies absorbentes o porosas. ¿Qué superficies son absorbentes o porosas? Ya lo habíamos comentado: papel china, papel strass, papel bond, papel crack, Kleenex, papel sanitario, una servilleta. Para eso no se recomiendan los poros y mucho menos el reactivo metálico. Si ustedes hacen el ejercicio de aplicar un reactivo metálico en un papel, seguramente bloquearán la huella y estarán echando a perder la evidencia. Entonces, eso es un error muy, muy, muy grave. Y por eso les decía, bueno, la bibliografía mencionaba que pues, el delincuente se ponía nervioso y se sudaba demasiado, y a la hora que tocaba, pues lo que se graba era más sudor, más humedad, más agua, y lo recomendable para eso pues era que aplicaran algún polvo. Pero realmente por la tecnología y va avanzando, hay muchas empresas que dedican a desarrollar nuevas técnicas y nuevos reactivos para revelar huellas. Y bueno, sí, ya ahorita en el mercado hay una gran cantidad de reactivos que nos podemos documentar, en donde hay variantes que puedo hacer y puedo obtener muy buenos resultados. Y el otro proceso se conoce como el proceso químico para revelar huellas. Este proceso químico para revelar huellas se refiere o se recomienda que se haga para el caso contrario del proceso físico. Aquí sí es para superficies porosas o absorbentes, como los papeles que les acabo de mencionar. Papel bond, ya lo habíamos comentado, todos esos papeles que les había comentado, pero además debe de seguir una secuencia. O sea, primero yo tengo que aplicar lo que les comenté hace un principio, pues el yodo se aplica desde hace muchísimos años, no es un reactivo que sea reciente, hay varias maneras de aplicarlo incluso. Yodo, DFO, ninidrina, nitrato de plata y revelador físico. Esos son yodo, DFO, ninidrina, nitrato de plata y revelador físico. 5 reactivos que deben de seguir una secuencia.
que esta secuencia es histórica, tiene muchos años que la documentaron, que la experimentaron, por supuesto, o sea, tampoco es nuevo. Para muchos, por ejemplo, me ha tocado probablemente esta parte que yo les comentaba de los enfoques. Habrá escuelas que ni siquiera conozcan lo que es el DFO y además pues es muy caro, no les van a comprar DFO a todos los alumnos para estar aplicando DFO, prefieren solo aplicar ciertos reactivos, quizás por economía de la institución, digo, de la institución escolar, pero habrá grandes laboratorios en donde se puede aplicar DFO o ninidrina, que son reactivos pues caros pues, económicamente. Entonces, son las variantes y las desventajas entre uno y otro, ¿no? Y la parte de este procedimiento, yodo, DFO, ni nidrina, nitrato de plata, revelador físico, es para superficies absorbentes o porosas. Papeles, como los que les comenté. Pero, fíjense bien, cada uno de ellos tiene mejores cualidades para adherirse o para revelar huellas, porque aquí cada uno de ellos está diseñado para ayudarme a revelar huellas en donde se adhieren mejor a ciertas sustancias que a otras. Por ejemplo, el yodo se adhiere mejor a la parte de aceitosa, a la grasa, a lo que se agrega al cuerpo. El DFO, la ninidrina, pues a los aminoácidos, a las proteínas. El nitrato de plata, a las sales. El revelador físico a la grasa sobre documentos mojados. Entonces, esa parte de aplicar estos reactivos, pues tiene que ser muy técnica, pero además una parte muy importante es que debo de contar con condiciones controladas. Condiciones controladas y medidas de seguridad para poder aplicar este tipo de procedimiento. No es tan sencillo aplicar el yodo en un lugar cerrado, sin ninguna cámara, la ninidrina, en el DFO, ninguno de estos. Necesito condiciones controladas y condiciones controladas me refiero a la parte que deba contar pues con ventilación, con fuentes de luz forense, con cámaras que generen humedad para mejorar el tipo de revelado de huellas y me puede ayudar, pues para las fuentes de luz forense, para poder yo hacer este tipo de trabajo. Dentro de este proceso, bueno, pues a través del avance de las ciencias y de las experimentaciones que han hecho varios estudiosos en esta materia, pues aparece otro reactivo entre el DFO y la ninidrina. Entre el DFO y la ninidrina hay un reactivo que se llama, o que lo denominan, 1,2 indanedione. Que ustedes van a decir, bueno, ¿y ese cómo se aplica o de dónde resurgió? ¿Cómo? Entonces, ese 1,2 indanedione, pues también es un reactivo para revelar huellas sobre superficies porosas o absorbentes. Si se dan cuenta, bueno, pues en el proceso físico tenemos puros polvos, pero en el proceso químico tenemos líquidos. Y la aplicas de yodo por sublimación y que genera esos vapores como de color marrón violeta para que se revelaran huellas. Pero el DFO es el líquido y el 1,2 indanedion es un líquido. Entonces, ahí puede haber varios tipos o formas de aplicar esos reactivos para hablar huellas sobre superficies porosas. Entonces, por eso les comentaba hace un momento, decía, bueno, pues en la escuela me dicen, pon los dedos aquí en una hojita de papel bond o incluso hasta en el periódico, agárrate la frente, pon las huellas aquí, vamos a aplicar magnético y se revelan perfectamente. Yo creo que está bien para no arriesgar a los alumnos porque tienen un alto grado de toxicidad. Si yo les digo, pongan sus huellas aquí en un periódico y vamos a aplicar ninidrina y nadie trae ahora cubreboca, ni mascarilla, ni protección para los ojos y va a ser una situación bien compleja para los alumnos. Y entonces, bueno, pues no es adecuada esa parte. Y bueno, pues como parte de demostración de revelar huellas, pues pudiera funcionar, pero no es una manera correcta de decirles a los alumnos que esa técnica es la idónea o la adecuada. Porque de hecho, bueno, pues está documentado que para superficies porosas se utiliza el proceso químico. De aquí, bueno, pues tenemos divididos estos dos. O sea, estos dos procesos son históricamente documentados y hay variantes, hay muchas variantes. Dentro de estos procesos de revelado de huellas,
a lo mejor probablemente en el espacio de preguntas me va a decir, bueno, ¿cuándo debo de utilizar los óxidos? ¿Cuándo debo de utilizar los magnéticos? ¿Cuándo debo de utilizar los metálicos? ¿Cuándo debo utilizar cada uno de ellos? Sí, es un tema muy extenso, de mucha... Yo les comentaba de Drugs, ha habido variantes, ha habido mejoras para cada uno de ellos, sí es cierto, pero bueno, es solo documentarse, pero lo más importante también es tenerlos a la mano para aplicar, porque esa cosa es la parte teórica que existe en la bibliografía y que está bien documentada, pero también hay una parte práctica en donde todos esos tipos de reactivos en muchas de las instituciones, incluso oficiales, estamos hablando de fiscalías o laboratorios, en muchos, a mí me ha tocado, bueno, en el caso de México, que hay muchos de ellos que ni siquiera los tienen en su stock o están limitados a utilizarlos por estas situaciones que, bueno, yo no estoy de acuerdo que los limiten en aplicaciones reactivos, por las capacitaciones que les llegan a dar y los limitan de acuerdo a determinados manuales. O sea, ellos no pueden ir más allá de lo que les dice su manual, aunque exista en el mercado un mejor reactivo que les dé resultados, para no entrar en mucha controversia respecto a estos temas. Después de ahí, bueno, lo que tenemos son variantes. Estos son proceso físico y químico, pero hay otros tipos de reactivos que son para superficies no porosas, secas o mojadas, como es el reactivo de partículas pequeñas. Hay colorantes o reactivos que nos ayudan a teñir las huellas o cuando una huella se pretende hacer resaltar cuando está impregnada de sangre, como por ejemplo pues el amido black, los acuosos leucocristales de violeta, el húngaro rojo, el acuoso leucocristales de violeta ya se lo mencioné, el húngaro rojo, el red 28, cuando aplicamos cianocrilato, que también son vapores, pero no son para superficies porosas, aunque por ahí me tocó escuchar un maestro que decía, pues es que el cianocrilato, yo les dije a mis alumnos que las aplicaran en una hoja de papel bond, en una superficie porosa, y pues sí se revelaron las huellas. Y volvemos al mismo ejemplo, pues se las acaban de poner, le aplican cianoacrilato, lo meten en una cámara y después le aplican reactivo, bueno, pues se van a revelar las huellas. Eso no me queda la menor duda. Pero no son técnicas que se recomiendan ni están documentadas ni adecuadas. Entonces, sí es cierto, existen otra gran variedad de reactivos para revelar huellas en este tipo de superficies que les decían que están impregnadas de sangre. Por ejemplo, ya les comentaba del amido black, amarillo básico, el Comasi blue, el húngaro rojo, los acuosos leucocristales de violeta, entre otros. Pero también aparece este reactivo que es el reactivo de partículas pequeñas, que si se dan cuenta todos estos están fuera de la parte de polvos y líquidos, porque es una variante. Lo que yo sí pudiera hacer es una combinación de utilizar probablemente un reactivo, por ejemplo, los vapores de yodo, perdón, de cianoacrilato, y después utilizar un líquido, porque hay técnicas para hacer ese tipo de trabajo. Hoy en día, por ejemplo, los vapores de cianoacrilato existen con esos tipos de aplicaciones. Hay varias maneras de aplicar el cianoacrilato. Si lo aplicamos, podemos utilizar o polvos para poder resaltar esa huella más y poderla recolectar o levantar, o podemos utilizar un colorante o un líquido para teñir la huella, como la rodamina 6G, el lactros, el amarillo básico, y poderla levantar o recolectar. Pero en el mercado ya también existen otros tipos de reactivos, de colorantes o de cianocrilato, con esta variante de ya no poder utilizar, ya no utilizar más bien un colorante para teñir la huella y después levantarla. Existe una variante que se llama lumiciano. El lumiciano ya trae es cianocrilato, pero contiene partículas de un colorante fluorescente para que cuando yo revele las huellas, pues ya no tenga la necesidad de aplicarle o tenga que teñir la huella y ya la pueda observar con una fuente de luz forense o una fuente de luz alterna también. Entonces, ya hay muchas aplicaciones como estas en el mercado que me ayudan ya a saltarme un paso y ya no estar aplicando reactivo para superficies que sean multicolores y haya
intentado revelar la huella con cianocrilato y la pueda documentar fotográficamente. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues hay una gran cantidad de reactivos que dicen, bueno, ¿y cómo decido yo de todas estas variantes de reactivos que me está mencionando ahora, cómo yo voy a decidir cuál es el correcto para la aplicación? Que ese siempre ha sido la pregunta. ¿Qué decido de todo este stock que yo tengo en un laboratorio? ¿Cómo decido de cuál de todos estos es el correcto para aplicar? ¿Cómo sé que esta persona se agregó más aminoácidos, más proteínas, más sales, más minerales? No lo sé. Pero ¿cómo voy a decidir cuál aplicar? La experiencia, bueno, pues les comentaba al principio, es, sí, hacer muchas prácticas, muchos experimentos fuera del laboratorio, pero para que cuando yo tenga que aplicar un reactivo, pues ya busque esos resultados. Es que yo tendría que ir primero por una forma de decidir. Y una forma muy sencilla es la siguiente. Yo primero tendría que verificar si el objeto que voy a analizar o que estoy analizando para revelado de huellas tiene ciertas características o no. Número uno, si es una superficie absorbente o porosa o no lo es. Porque si es una superficie absorbente o porosa, como un Kleenex, dejaría totalmente fuera de la aplicación los reactivos del proceso físico. O sea, yo no le aplicaría polvos al Kleenex. Nunca le aplicaría polvos al Kleenex. Estaría cometiendo un grave error. Y si me preguntan en una audiencia de juicio oral, oiga, ¿usted por qué le aplicó? ¿Usted analizó un Kleenex? ¿Qué tipo de reactivo le aplicó? Pues le apliqué magnético, le apliqué óxido, le apliqué metálico. Y eso es lo que se recomienda, pues, les voy a hacer una situación que llega a suceder y que se ha dado mucho en algunos lugares, ya poco, pero bueno, antes había expertos muy radicales que decían en las instituciones, pues es que la institución no me da o no tenemos. No había otra más que aplicar eso. Pues entonces, ¿cuál fue la objetividad para aplicarlo? Tendría que buscar una solución, ¿no? Pero también, regresando a esta parte, les decía que yo tengo que verificar si es una superficie porosa o no porosa, absorbente o no absorbente, porque de ahí yo voy a tomar decisiones. Si es absorbente, pues definitivamente, como les decía, dejo todos los poros. Pero ¿qué tengo que verificar después? A lo mejor me encuentro del otro lado una botella, ahora tengo que analizar una botella de refresco. La verifico, está cerrada, el líquido, bueno, pues no tiene ninguna probabilidad de que se escurra, ya está totalmente cerrada. Es una botella de color negro, de cristal, y verifico precisamente eso. Pues ¿es absorbente? No, no es absorbente. No es porosa. ¿Qué puedo aplicar? Y entonces ahí empiezo a hacer ese tipo de análisis para poder yo decidir qué reactivo voy a aplicar. ¿Qué más tengo que verificar de la botella? ¿Está seca, está mojada? ¿Está impregnada de sangre o no está impregnada de sangre? Ya la analicé con una fuente de luz para que no tenga indicios biológicos y en algún momento los vaya a contaminar. También ya está analizada, está limpia, por ejemplo, para aplicar reactivos. ¿Qué sucede? Bueno, hay otro factor también para ir al extremo. Si hay equipos hoy en el mercado que se encargan de visualizar a través, bueno, de la aplicación del experto, obviamente con la aplicación del experto, visualizar huellas latentes sin aplicar reactivo. O sea, si hay equipamiento que me permita hacer esa tarea, pero aquí solo es esa limitante, que sea una superficie no porosa, porque si el visor CraneSight lo quiero utilizar para una superficie porosa, no me ayuda ese equipo. O sea, si tengo una tecnología muy alta en laboratorio y quiero utilizar este equipamiento, y digo, sí, tengo un CrySight o tengo un visor para visualizar huellas que, que se pueden observar a través del RUBIS, lo que es el sistema de reflexión de imágenes a través de la luz ultravioleta. Sí lo puedo hacer con el equipo, pero no puedo analizarlos. Bueno, no se debe de analizar, no es correcto porque no va a obtener los resultados de una superficie porosa como el Kleenex, pero en la botella sí me lo permite hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, pues habrá que verificar qué tipo de circunstancias, qué tipo de delito se cometió y si tiene otros tipos de indicios. Entonces les decía, bueno, en la botella pues ya sé que no es porosa, tiene una tonalidad negra o multicolor, yo ya decidiré qué reactivo de color puedo utilizar, no está mojada, no está impregnada de sangre.
¿Qué voy a utilizar? Bueno, puedo utilizar el reactivo físico y el procedimiento físico, perdón, para revelar huellas, que son polvos. Incluso puedo utilizar, de los tres puedo utilizar, porque es una superficie pequeña, es una botella, magnéticos, puedo utilizar metálicos, puedo utilizar los óxidos. De esos tres gama de reactivos que son en polvos, los puedo utilizar. Pero el proceso químico no lo podría utilizar ahí. ¿Por qué? ¿Puedo utilizar yodo? No, de que puedo hacerlo, no se recomienda. Esa es la parte muy importante. DFO, ni nidrina, nitrato de plata, revelador físico, indanedione, 1,2 indanedione, pues no. Rodamina 6G, los el cristal violeta, pues es para la parte pegajosa. El adhesivo Side-Divilo, que es también para la parte pegajosa, no lo voy a utilizar. ¿Qué puedo utilizar? Ah, bueno, pues puedo utilizar los polvos, pero si no quiero utilizar polvos, pues puedo utilizar cianoacrilato. Ahí sí puedo utilizar vapores de cianoacrilato. Utilizo vapores de cianoacrilato y aquí ya puedo utilizar las variantes de cianoacrilato. ¿Qué variantes puedo utilizar? Si todo lo tengo el cianoacrilato, que es el tradicional que va a emitir vapores de cianoacrilato de color blanco, bueno, pues ya los ocupo. A lo mejor me da buen contraste para la fijación, documentación fotográfica y, bueno, pues ya los documento. Pero si es multicolor, pues puedo utilizar ese mismo reactivo, esos mismos cianoacrilatos y ya tendré que colocarle a un colorante fluorescente o puede ser Ardrox, Rodamina, amarillo básico, Red 28, y entonces, si quiero teñir la huella para poderla fijar, documentar fotográficamente y después levantarla. Pero, bueno, pues si no quiero utilizar esos colorantes, puedo utilizar los polvos también. Y si no, quiero utilizar ese cianoacrilato que me da la tonalidad solo blanco, pues podría utilizar el lumiciano y hay otra variedad de cianoacrilato que ahora me va a dar una tonalidad de color fluorescente para que cuando yo la ilumine con una fuente de luz forense, se pueda resaltar más y se pueda hacer la documentación fotográfica. Los reactivos fluorescentes o las tonalidades fluorescentes de los reactivos, sean óxidos, magnéticos o sean los colorantes, su objetivo fundamental era resaltar la huella de la superficie de donde se localizó para una documentación fotográfica. Aunque ahora nos damos cuenta, bueno, pues realmente sobre superficies claras utilizo reactivos oscuros y viceversa, pero sobre superficies oscuras, pues puedo utilizar reactivos fluorescentes claros y ya no hay ningún problema. Y si fuera al extremo no tuviera, bueno, pues sobre superficies claras puedo utilizar reactivos claros fluorescentes. Lo único que necesitaría es una fuente de luz forense o una fuente de luz alterna para poderla resaltar y hacer la documentación fotográfica. Entonces sí hay ese tipo de variantes, pero realmente lo que yo necesito, lo que se recomienda es primero tomar como referencia, conocer los dos procesos básicos, que es el físico y el químico, y de ahí partir. Porque, bueno, pues a lo mejor tenemos un super laboratorio que cuenta con una gran cantidad de reactivos. Y yo tengo que decidir cuál. Ya cuando ustedes tomen en consideración esto, va a ser más sencillo porque van a decir, bueno, pues ya sé que es una hoja, entonces puedo aplicar yodo, DFO, nidrina, nitrato de plata, revelador físico. Ah, bueno, es una botella de plástico. Bueno, ¿qué puedo aplicar? Pues puedo aplicar los polvos, hay que ver qué color es. Bueno, es un vaso pequeño, pues aplico un óxido de color fluorescente o magnético y ya puedo documentarla. Y la parte es que ya verifique que no está mojada, que no tiene sangre, que no tiene otro tipo de indicio, y bueno, pues ya la puedo documentar con ese reactivo. Y si quisiera utilizar sobre eso mismo el cianoacrilato, como les reitero ahorita, pues ya yo lo podría utilizar. Y les decía de esta tarea al principio de la plática, qué tan complicada puede ser para el primer respondiente, qué tan complicada puede ser para el perito particular, qué tan complicada puede ser para el policía con capacidades especiales para procesar, también para el mismo criminalista que hace actividades de campo, criminalística de campo, perito en criminalística de campo. Y yo creo que debes de tener, no porque los otros sean menos, sino porque, bueno, realmente es su especialidad, menos dificultad, pues tendré que ser el experto en dactilotecnia, como le quieren llamar, o el experto en dactiloscopia o en lofoscopía,
de campo, o sea, el que va a hacer ese tipo de actividad a localizar huellas, dactiloscopista de laboratorio. Si su actividad es fuera de su área de trabajo, pues será de campo, y si es dentro de su, su laboratorio, pues obviamente va a ser trabajo de dactiloscopía de laboratorio, o dactilotecnia o nofoscopía de laboratorio para el revelado de huellas. Entonces, teniendo en consideración que sé estos dos procedimientos, me podría ayudar a decidir qué tipo de reactivo voy a utilizar. Y realmente el perito, el primer respondiente, si tuviera que priorizar una recolección de huellas latentes, pues tendría que conocer al menos el procedimiento físico, o sea, la aplicación de los polvos, que es lo que se aplica más en la calle. Y en algunos casos, con sus variantes, por ejemplo, de partículas pequeñas, el reactivo de partículas pequeñas para superficies secas o mojadas no porosas, que puede aplicar más en el campo, o incluso los vapores de cianocrilato, con lo que se conoce como la varita mágica o el Cyano One, que es un aplicador donde va a emitir vapores de cianocrilato, obviamente con todas las precauciones debidas para su aplicación. Y bueno, eso lo puede hacer en el campo, que lo puede hacer el primer respondiente. Obviamente eso yo considero que lo podría hacer también el policía. Bueno, lo tienen que hacer en algún momento dado, el policía con capacidades especiales para procesar el lugar, o la policía científica, pues puede hacer esa tarea. Y por supuesto, pues el perito en criminalística de campo, y no digamos del experto en logoscopía, para hacer este tipo de tareas. Entonces, el procedimiento químico es más complicado para estas figuras. ¿Por qué? Porque, pues como les comentaba, si vamos a esta parte de yodo, DFO, ninhidrina, nitrato de plata y revelador físico, sí es cierto que hay dependencias que cuentan ahora con esta herramienta de laboratorio móvil, y tienen las condiciones controladas para hacer este procedimiento en un lugar de intervención, pues los pueden aplicar sin ningún problema. Y quien no las tiene, bueno, pues en dónde las va a aplicar, en la calle, en la azotea, en la misma casa, es muy complicado. Entonces se pueden meter muchos problemas, por eso hay que tener cuidado para ese tipo de actividades. Entonces es muy complejo, por eso yo les decía que lo pueden aplicar incluso los expertos o los peritos particulares. ¿Por qué? Pues porque probablemente no tengan las mismas condiciones de infraestructura que algunas instituciones. Y lo más importante también, bueno, que lo conozca, que sepa que existen, en este caso, si fuera una institución, pues el fiscal que solicita, bueno, no tan específico, decir, porque nos ha tocado el caso de que después de que se dan capacitaciones, los fiscales dicen, bueno, como me enseñaron a utilizar los vapores de cianocrilato o el lumiciano, la petición del planteamiento del problema va específico y solicitan que el perito en materia de dactilotecnia, dactiloscopía o lofoscopía realice una búsqueda o revelado de indicios lofoscópicos con lumiciano. Entonces, imagínense, eso lo vimos en la clase, pero no lo tenemos ya básicamente en la institución, ¿no? Pero lo vimos teóricamente. Por eso yo les decía la parte teórica y la parte práctica y la real. No sé si tengan alguna pregunta, comentario de esta breve plática. Les digo que esto se va muy rápido. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede hacerla llegar por el chat o puede habilitar su micrófono. De hecho, tenemos un comentario, doctor, en el chat que dice que cuando se tiene un fragmento de huella en una superficie más lisa, como es la manilla de una puerta de un vehículo. A ver, es que no la escuché. O sea, lo primero no lo escuché, nada más lo de la manilla del vehículo. Ah, que cuando se tiene un fragmento de huella en una superficie más lisa, como Sí, lo es la manilla de una puerta de un vehículo. sí, que se puede utilizar para revelar, o no sé cuál es la pregunta.
Sí, yo creo que era por ahí. Es de Janira la pregunta. Bueno, mira, tienes esa situación de una manija, un vehículo que está seca. Entonces lo que podemos utilizar, pues puede ser los reactivos óxidos o los metálicos. Hay que ver qué tan deslizante es esta superficie, porque hay ocasiones que puede estar cromada, y en la cromada lo que son así como parte de cromo o está muy deslizante, pues se recomienda que se utilicen los óxidos. Y si no, pues podemos utilizar, digo, los metálicos, y si no, podemos utilizar los óxidos, y si no, puedo utilizar el reactivo de partículas pequeñas, puedo utilizar el cianoacrilato con todas estas variantes, y después que la haya revelado, pues la puedo levantar con una cinta, con un levantador de bisagra que se conocen como Lurex o la cinta adhesiva, o con estos levantadores que muchos los utilizan ya, y realmente se utiliza mucho, que se llaman de goma, que de gel goma, que son así como unos cuadritos de color negro, de color blanco transparente, donde nada más se pega, se le quita la protección al levantador y después se le pone para que le protegiera la huella. O si fuera muy complicada la superficie para levantarla con estas herramientas, podemos hacer uso del microsil, que es para hacer moldes, o el Acutrans, poniendo este tipo de material para que se haga un molde, porque hay ocasiones que se encuentran por la parte de adentro, y bueno, para levantarla, pues hay que, incluso en ocasiones hay que quitar la manija y cuestiones como esas, pero eso es lo que se podría recomendar. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Sí, claro, con gusto. Dice, al principio usted mencionó que no existe una especialidad en criminalística de campo. No, no, o sea, bueno, la especialidad como tal, eh, entendida como, expedida como cédula, no existe, no hay especialistas en criminalística de campo. O sea, hay una especialidad en criminalística, sí, pero no hay una especialidad en criminalística de campo. O sea, la criminalística, históricamente aquí en México se dividió, la bibliografía la dividieron en dos, o sea, criminalística de laboratorio y de campo, pero las escuelas ahora solo tienen licenciados en criminalística y criminología o ciencia y técnicas periciales. Y hay escuelas que tienen ahora la especialidad en criminalística como tal. Sí hay una especialidad en criminalística, pero no de campo, sino solo como una profesión que estudiaron y que les da ese diploma y cédula como especialista en criminalística. Sí, y bueno, agregan más a esta pregunta, doctor. Dice, es que en el INACIP existe una especialidad en criminalística de campo. Bueno, no, en el INACIP las especialidades apenas las van a abrir, o sea, no es una especialidad. El Instituto Nacional de Ciencias Penales va a abrir, apenas va a abrir una especialidad en criminalística, pero pues, apenas van a hacer las inscripciones. O sea, en el mercado educativo hasta ahora no hay una especialidad en criminalística de campo donde se tenga ya a personas que hayan terminado de estudiar esta especialidad. Correcto. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué opina de Floxina B, ya que es un tinte utilizado para revelar huellas latentes sobre superficies oscuras o multicoloreadas? ¿Es muy común? Mira, no es muy común y además no muchas personas lo han utilizado porque les comentaba hace un momento, o sea, en el mercado y en la bibliografía hay una gran cantidad de reactivos que están bibliográficamente y que están dentro de esas bibliografías, pero muy pocos laboratorios lo utilizan. Por ejemplo, pues eso la llegan a utilizar muchos departamentos o muchos laboratorios en Estados Unidos, Colombia, algunos de Colombia que he visto que sí la utilizan, y en los congresos se llegan a hacer workshop o talleres para utilizar este tipo de colorantes o teñir las huellas, pero no es muy común, o sea, realmente no lo utilizan mucho. En México no se utiliza ni siquiera, estoy seguro que ni siquiera muchos laboratorios tienen el reactivo para utilizarlo. Entonces, esa es la problemática de, ¿existen en el mercado? Sí existen. ¿Existen en la bibliografía? También existen, pero en su aplicación es totalmente diferente. Si está documentada y todo, perfectamente funciona.
Muchas gracias, doctor. Marco Romero tiene otra pregunta. Dice, buena tarde, doctor. ¿Tendrá algún libro de dactiloscopía que pueda recomendar? Mira, si básico de dactiloscopía o si quieres algo más especializado sobre el revelado de huellas. Hay una gran cantidad de bibliografía de dactiloscopía que te puedo recomendar. Algo como básico, el de dactiloscopía de Rafael Lubiani Arias. No sé de dónde sea, pero bueno, igual ese lo puedes encontrar. Hay otro libro de lofoscopía, que es el de Gladys Sierra Torres, colombiana. Y pues en México pues está el estudio científico de la dactiloscopía de Salvador Trujillo Arriaga. De Estados Unidos pues hay una gran cantidad de bibliografía, están los del maestro Henry Seeley, que bueno, pues son muy significativos para estos temas. Y ¿qué otro te podría recomendar? Pues hay muchos libros antiguos, el de Mis lecciones de dactiloscopía de Benjamina Martínez, el de dactiloscopía comparada de Juan Bucetich, mis lecciones de dactiloscopía de Bárcenas Arroyo, algunos como estos, ¿no? No sé si, si quiere otros, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? También puede habilitar su micrófono. Sí, muy buenas tardes. Doctor, muy Buenas buenas tardes, tardes. Le gracias, agradezco su tiempo, excelente presentación, lo felicito. Creo que gracias. realmente nos muestra en un panorama muy amplio en tan corto tiempo. Hablar de dactiloscopía es un mundo y qué mejor que gente con su capacidad lo pueda hacer. De Muchas antemano le gracias. agradezco y una pregunta, de acuerdo a su experiencia y con los productos innovadores que están continuamente saliendo al mercado, ¿conoce algún reactivo que ya no esté inhibiendo la replicación del ADN para las pruebas genéticas, lógicamente? Muchas gracias. Buena tarde. Sí, gracias. Mira, ese es un tema también muy importante porque, bueno, pues entra dentro de todos este tipo de capacitaciones. Hay reactivos que se utilizan, más bien insumos que se utilizan para no contaminar el lugar. Hay polvos que se denominan como DNA free o brochas o levantadores. Pero eso también tiene una historia, o sea, durante muchos años, empresas, sobre todo una empresa, bueno, que he estado yo en los laboratorios, que es Sirchip, pero se han desarrollado trabajos para evitar que se contamine el lugar con el ADN de quien aplica el reactivo, pero sobre todo estos insumos que ellos crearon fue por motivo de que quien realizaba estos insumos, o sea, los trabajadores, dejaron su ADN en este material, en estas brochas, en estos levantadores, en estos polvos, y hubo contaminación cruzada, y bueno, pues estuvo ahí, hay un caso que está documentado de que se encontró el perfil de una persona que supuestamente había cometido un delito, pero realmente no era ella, sino el ADN era del personal que había hecho ese material, lo que estaban en la fábrica. Y lo que he comentado con los genetistas, bueno, pues hay expertos en genética, en donde más que realizar o tener un reactivo que inhiba esta situación, yo creo que el avance ha sido más por parte de genética para que no haya ese tipo de contaminación de los fragmentos que levantan. Yo les comentaba hace un momento, si todavía un poco despacio, que para este tipo de temas pues es muy importante. Primero yo les pregunto en la parte de huellas latentes que están impregnadas con sangre, si conocen en qué consiste la técnica de luminol, porque también quieren confundir la parte de aplicación de reactivos como el Blue Star o luminol o la hemaceína para recolectar o hacer visibles estas huellas y creen que se utilizan esa misma técnica para revelar huellas latentes, que no, pues probablemente pequeñitas las crestas papilares. Entonces, bueno, lo que yo he platicado, me han dicho, bueno, aquí lo importante es que el avance de la ciencia ha sido a través, yo creo, considero más de la genética.
Los expertos en genética, bueno, pues dicen, no importa, o sea, tú aplícale el reactivo, no te voy a contaminar, no vas a contaminarme la evidencia, yo la voy a procesar aunque tú apliques cualquier tipo de reactivo. Yo creo que aquí nada más es cuestión de comunicación entre el experto de de exigencia para estas cuatro figuras, el criminalista y el dactiloscopista. Ponerse de acuerdo con el genetista en qué momento puede aplicar y qué momento no puede aplicar cierto reactivo, o si él puede recolectar de un indicio de evidencia y qué tipo o qué es lo que va a recolectar el de genética. Porque si tenemos un cuchillo y está impregnado de sangre, puedo utilizar otras herramientas como el CrimeSight. El CrimeSight me permite observar huellas sin aplicar reactivo, o sea, no es invasivo. Y entonces, lo único que a lo que la voy a exponer, esa huella o ese indicio, sea biológico, con una huella latente o sangre, va a ser a una fuente de luz que es la luz ultravioleta, pero es de onda corta, 254 nanómetros. Entonces, si es una exposición prolongada, pues a lo mejor con lo que me dice el genetista, me dice, pues hay que bloquear la luz, vamos a bloquearla con, es un objeto pequeño, con una hoja de acetato, y la ilumina, la documenta, la tomas fotografía y adelante, ya no lo vas a aplicar reactivo, ya no va a ser tan invasivo para genética. Sin embargo, pues a lo mejor hay huellas que se pueden observar, que están impregnadas de sangre, que no hay necesidad de aplicarle ningún una parte muy importante es darle prioridad al tipo de indicio de acuerdo al delito que se está investigando. Entonces, ese es un tema muy interesante, muy amplio, pero yo creo que no ha habido, y lo que sucede es que es un trabajo más de genética con el descubrimiento de procedimientos que me ha tocado, por ejemplo, platicar con algunos genetistas en donde tienen equipos especializados que les permite trabajar ya indicios aunque se hayan aplicado reactivos. Y delitos, por ejemplo, me decían que si yo aplico, por ejemplo, en una cinta gris o una cinta canela, cristales de violeta o violeta de genciana, no afecta en ningún sentido para extraer un perfil genético. Entonces dice, bueno, tengo la libertad de aplicar, pero dependiendo del caso concreto. No sé si hay otra pregunta, si así vaya la respuesta. ¿No? Muchas gracias, doctor. Parece que ya no hay más preguntas. Agradecemos mucho su participación, excelente ponencia. Muchas felicidades, doctor. Y Muchas gracias agradecemos a todos. Agradecemos también la participación de todos los asistentes que se dieron cita el día de hoy, tanto de México como de otros países, y los invitamos a que sigan atentos a las redes sociales para las próximas ponencias, y les vamos informando que próximamente tendremos la apertura de cursos en línea enfocados en las ciencias forenses. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Gracias a todos y muy amable, que estén muy bien, y pues hay que seguirse cuidando.